¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo por la tarde y eso significa solo una cosa. Toca Star Wars The Old Republic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Fin de semana bien? Espero que sí. A ver, una cosita. Como no están las cosas suficientemente difíciles para mí ya, teniéndolo todo medianamente establecido, se me ha ocurrido cambiar de programa de streaming. He pasado de Melt Studio a OBS, porque, bueno, OBS todo el mundo dice que es mejor. Yo empecé con Melt porque era el más accesible para novatos como yo, venía todo preconfigurado y tal. Pero bueno, decidí cambiar por eso, ¿no? Porque es mejor y para poder grabar en local, la verdad es que sí que me va mucho mejor el OBS. Porque yo antes lo hacía con Nvidia, pero Nvidia con la nueva actualización ya no se puede añadir la cámara. Con local, para grabar un archivo en local, con el Melt Studio no me grababa mucha calidad o me ocupaba mucho espacio. Y en cambio con OBS me va mejor. Y a nivel de transmitir en directo, pues no sé cómo saldrá. Me he liado a la manta a la cabeza y ayer estuve toda la tarde mirando tutoriales y tratando de configurarlo y hoy veremos qué tal va. De momento he descubierto que creándome unos atajos puedo cambiar la cámara de sitio sin tener que ir de un monitor al otro, que es lo que hacía hasta ahora, y cuando cambiaba de monitor se me minimizaba el juego. Supongo que, no sé, cosas de novato, ¿no? Pero bueno, esto me funciona. Puedo poner la cámara a la derecha, la cámara a la izquierda, con un simple clic del teclado, y la cámara grande otra vez. Hola, ¿qué tal? Vale, pues no sé si se estará grabando. Supongo que sí, la voz se oirá bien. Voy a comprobar un momento. Hola, hola, prueba de voz. Sí, sí. Sí, parece que sí. Sí que se oye. Como veis, este canal es así de pedreste. Pede, pedreste. Bueno, rupestre, vaya. Vale, pues nada, empezamos con Star Wars, con el gameplay. Terminamos, voy a quitar la cámara. A ver. Vale. Esto ya no lo voy a tocar más, se supone, con lo cual me pongo aquí YouTube para ver el chat. Se me ha minimizado el juego, evidentemente. Vale, pero creo que ya lo vuelvo a tener. Pues nada, terminamos la historia de Night of the Eternal Throne en el último directo. Y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Con la saga de la siguiente expansión. A ver si así nos quitamos ya lo que es la historia principal del juego, que aún no la habíamos acabado. Entonces, si vamos aquí a Eras, vemos, ¿vale? Pues la historia de clase, el interludio, el Rise of the Hood Cartel, que tampoco lo tenemos. Pero esto creo que lo empecé, con lo cual ya me lo miraré bien y lo empezaríamos en otra ocasión. Shadows of Revan, que no me acuerdo nada, porque la jugué hace muchísimos años. Knights of the Fallen Empire y Knights of the Eternal Throne, que fue la que hemos terminado recientemente. Y ahora vendría War of Iokath, la guerra de Iokath, que es el planeta este en el que estuvimos, ¿no? Que es un planeta como de robots. Pues vamos a darle a esta expansión a ver qué tal es. Aquí no hay capítulos, creo. Así que no sé si será toda del tirón o qué. Commander, you're needed in the Alliance war room for status update. The Forgotten World. El mundo olvidado. Es un planeta de fabricación de armas. Is once again safe for organic life. Vuelve a ser habitable. La nave Nico
está investigando, digamos, el planeta para la Alianza, buscando unos rumores de una superarma. Mientras tanto, la República y el Imperio se disputan... se disputan para ver quién llega antes a este planeta y conseguir esta arma. Lo cual no me parece lógico, ¿no? Si estábamos en una alianza los dos. Pero bueno, supongo que cada uno continúa por su... haciendo la guerra por su lado. Vale, pues le damos a lanzar. Are you sure? Vale. The Eternal Alliance is getting stronger every day, Commander. Worlds across the galaxy have sent us tribute, and everyone respects your authority as Empress. Well, almost everyone. There's another rebellion on Zakul. What are your orders? The rebels will have second thoughts once they're living in the shadow of my eternal fleet. Consider them scared straight. You're holding out on me, Theron. What's the status of our mission to Iokath? I was saving the best for last. Lana should be closing in on the superweapon right about now. Come in, Lana. How's the radiation sickness treating you? It's nothing I can't handle. Isn't that right, C6? You heard the droid. Lana equals full of herself. Focus on the mission. Have you found the superweapon, Lana? According to the intel we received, it should be just up ahead. Stand by. Target located. Commencing scan. Power levels are off the charts, and rising by the second. Incredible. Contact! Lana, what's happening? I've got company. What's the Republic doing here? The Sith Empire? They must be after the superweapon. Get Lana back online. Hurry! Working on it! Don't worry, I lost them. Lost who? The Sith Empire and the Republic. They're on Iokath, and they appear to be fighting for control of the superweapon. They'll stand down if they know what's good for them. Get me Empress Asina and whoever's leading the Republic forces these days. That would be Supreme Commander Jace Malcolm. Judging by enemy comm traffic, it sounds like Asina and Malcolm are leading the charge on Iokath.
So much for our alliance with the Empire. That superweapon must be quite the prize. According to my scans, it's more powerful than anything we've ever encountered. More powerful than the Eternal Throne? Quite possibly. If the Republic or Empire claim it, they would usurp the Eternal Alliance as the dominant power in the galaxy. The fallout would be catastrophic. Then we have no choice. We can't let this weapon fall into the wrong hands. How should we proceed, Commander? We'll meet you on Iokath, Lana. Head for the fleet spire and start clearing a landing zone. Understood. I'll see you soon. Ships of the Eternal Fleet. Converge on Iokath immediately and await my orders. We have a war to win. Hello, Iokath. You're looking as dangerous as ever. Something's wrong. The Imperial and Republic fleets aren't attacking each other. No. Something is scrambling our weapon systems. It's coming from the planet's surface, near the superweapon. The Eternal Fleet's offline, Commander. They can't help us. Scorpio's rattling around somewhere in Iokath's mainframe. Either she's to blame, or she can help. Transmission sent. Let's hope she hears us. And that she's not holding any grudges. In the meantime, we'd better join the battle. If there's any way to help our fleet, we'll find it on Iokath. Bueno, pues a ver si tenemos un poco de acción. Empezamos ya con un élite. Achieve peace. Achieve peace. Commence purification. Lana, we've landed on Iokath. Perfect timing. Meet me at these coordinates, and watch out for droid sentries. Clear the area. We need the fleet spire safe before we make camp here. Understood. May the Force ever serve you. Vale, tenemos que cargar unos códigos. ¿Quién nos dispara? Este que no lo ha detectado. Maximum eradication.
Me queda claro si estamos en una nave o ya estamos en el planeta. Parece que no, ¿no? A ver si podemos bypassearlo. Master Joe would be proud. No, va a ser que no. Esto no sé qué es. Lo está dando en cada loot. Yokai Power Shards. No sé. Cuidado, esto nos va a hacer daño. Vaya, ha desaparecido antes de que podamos lootearlo. Record. Expose. No parece que este vaya a ser un arco argumental muy largo, ¿no? No lo sé. Me parece más que va a ser un poco de relleno. Dismantling organics. The Knights of the Eternal Throne y la siguiente, que es Onslaught, si no me equivoco.
la ventaja de tener camuflaje. Nos podemos ver pasear con estos enemigos. Estamos en zona de nivel 70. O sea, no, ahora mismo nos hemos adaptado a nivel 70. Lo vemos aquí, al lado del 80. Nos ha sincronizado el nivel, digamos. Con lo cual, aunque haya sincronizado el nivel, somos más poderosos porque tenemos las habilidades de nivel 80. Te sincroniza la vida y la fuerza, pero las habilidades las continúas teniendo. Es decir, no pierdes las habilidades que hayas adquirido desde el nivel 70 al 80. Por eso vamos tan sobrados aquí. Let me give you a hand. Vale, nos queda uno ya solo. Aquí sí que vamos a tener que luchar. Vale, ¿hacia dónde? Volvemos atrás. Vaya. Show them what we've got.
Hostia, se ha regenerado, ¿no? Joder, más duro de lo que parecía. Vale, me acabo de dar cuenta, cómo no, que ya he hecho una de las mías. Señal de identidad de este canal. Llevo 27 minutos de directo y me acabo de dar cuenta que estaba en oculto. O sea que... bienvenidos de nuevo. No sé, yo supongo que algún día aprenderemos, ¿no? A hacerlo bien. Hostia, no le baja nada la vida, ¿eh? Algo estoy haciendo mal. Espera, a ver si tengo que cargarme algo por aquí. Ah, claro, joder. Parezco nuevo, tío. Tenía aquí estos dos pájaros que le están protegiendo. ¿Esto qué es? ¿Con esto qué hago? No sé qué tengo que hacer. A estos parece que no les haga nada tampoco. Shielded. Vale, ¿y este? Este está a tope de vida otra vez. Se me está escapando algo. ¿Y esta bola que tengo aquí, cómo la activo? Vamos a leer bien la misión. Vámonos de aquí. Restore balance. A ver, vamos a mirar bien. Vale, esto que tengo aquí, ¿qué es? No me da ninguna habilidad, ¿no? Lo tengo aquí, pero no tengo ningún clicable ni nada. Power core, carrying a single power core. Vale. Que tengo que agarrar los otros también. Ah, mira. Mira, a ver.
si hay que ponerlo aquí. Ahí estamos, venga, va. Vale, ahora este se ha quedado un muñeco. Y vamos a ponerlo. El otro continúa dando por saco. ¿Dónde estás? Bueno, venga, va. Ahí. Hola Víctor, saludos, ¿qué tal? Sí, Fallout está muy interesante, voy a continuar. Igual esta noche hago otro directo. ¿Sabes qué me ha pasado? Que he empezado este directo y cuando llevaba 20 minutos de directo me he dado cuenta que no, que lo había puesto en oculto. O sea, yo lo iba viendo, digo, vale, se está emitiendo bien y tal, pero no se estaba emitiendo bien. Y ahora estoy luchando contra estos que no sabía qué tenía que hacer porque veía que no les bajaba la vida. Y al final me he dado cuenta que tengo que llevar esto aquí para poder desactivar a los robotejos esos y poder matar luego al grande, supongo. Total, un desastre, como viene siendo habitual en este canal. Cosas que pasan. Vale, como decía, lo que no me habéis visto antes, que he cambiado de programa de streaming de Melt Studio al OBS y estaba haciendo un poco pruebas y tal, por eso también puede ser que me haya despistado con lo de este directo, porque estaba más pendiente de ver si iba todo bien y si estaba retransmitiendo correctamente, pero bueno, al final aprenderé. Venga, ya está, tío. Ahora supongo que sí, ¿no? Pérdida de tiempo. Llevo 10 horas aquí dándole a esto y no le hacía nada. Vale, por fin. Bueno, ahora sí, estamos tranquilos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Fin de semana bien? Trabajas en la tesis, hostia, pues... ¿De qué es la tesis?
Ya, esto es como la estrella de la muerte, pero a lo grande, ¿no? Estamos como en una base, entiendo. Alliance Fleet Spire y acá Operation Control. Bueno, no sé. Nuevo correo. Estos son mensajes a raíz de la conclusión del arco anterior. Congratulations, Commander. Bueno. Y esto. Esto no sé qué es. All right, later. Vale, igual debe haber como una guerra, ¿no? Entre la República y el Imperio Sith por el control de este planeta, aunque estemos en una alianza. Lo que me ha parecido entender, ¿no? Commander, welcome back to Iokath. I'm glad you're safe. What's the latest? The war's heating up with every passing minute. You didn't tell us you had company. Our trigger-happy friend sent these assassins, so I took them captive. I told you I'm no assassin. I've come to deliver a message from the Republic. And you are? Captain Ilara Dawn of the Republic. It's an honor to meet you, Commander. Careful, Commander. You'll slip on the fawning Captain Slobber. Who are you? Major Quinn. Advisor to the Empress and loyal servant of the Sith Empire. Like Captain Dawn, I come bearing a message. Supreme Commander Malcolm wants a word with you. In private. Empress Acina requests the same. But unlike Malcolm, she's open to a group conference. I have so many admirers and so little time. We'll keep this brief. Thank you for extending the Empire this honor, Commander. The Republic's glad to see you. And my son, on Iokath. Keep me out of this, Malcolm. Enough! Supreme Commander Malcolm. Empress Acina. Your armies have started a war over a superweapon of immeasurable power. Why would you risk everything over a single weapon? I take full responsibility for the Republic's actions, but I won't apologize. This ought to be rich. It's no secret the Eternal Empire nearly wiped out the Republic. We're struggling to rebuild and protect ourselves. The superweapon on Iokath is the key to the Republic's survival. And I'll be damned if I'm gonna watch it fall into the Empire's treacherous hands. I didn't come here to be insulted. Choose your next words carefully, Malcolm. I know you've spilled your share of Republic blood, but that's in the past. Join forces with the Republic. Help us defeat the Empire, and we'll share access to the superweapon, and all of Iokath. The Empire is already my ally. Why should I break that bond to side with you? Acina tried to steal the superweapon out from under your nose. In my book, that's grounds to dissolve your partnership. He has a point. This is absurd. We acted to stop the Republic from raining destruction on our heads. Yours too, Commander. You once sat beside me on the Dark Council. Now you can return to your roots. Help us crush the Republic threat. Once they fall, our empires can both partake in the spoils of Iokath.
Why should I side with either of you when I can strike out alone and take the super weapon for myself? Iokath is extremely dangerous. As strong as we are, we won't survive a week if we're fighting both armies for control of the world. Especially with the Eternal Fleet stuck in the mud. We can achieve great things, but only if we work together. Say the word, and my forces will join your offensive. The choice is yours, Commander. Who shall we side with? Bueno, seguiremos fieles al personaje y nos aliaremos con el Imperio, ¿no? Luego, cuando juegue con el Jedi Consular, ya nos alistaremos con la República y así vemos las dos partes. We will ally with the Sith Empire. A wise choice. Sith never listen to reason. Dorn, do it! For the Republic! She got away. We'll deal with her later. Commander, the Republic has launched their attack. Fight back with everything you've got. We're on our way. Lana, Major Quinn, defend the fleet spire while we hold off the Republic. May the Force serve us all. Vale, esto no sé qué es. A ver. Vale, es una moneda, pero no sé para qué sirve. Bueno, supongo que cada expansión tiene sus mecánicas, ¿no? Las anteriores tenían lo de las... no sé cómo se llama ahora. A ver. Esto, las alertas, ¿vale? Que te mandaban a hacer misiones y tenías la base ahí en Odesen y conseguías las partes de armadura aquella, que no me acuerdo cómo se llaman, es que hace años ya. Y supongo que esta expansión de Ioka debe tener algo similar con los cristales estos. Bueno, ya lo iremos descubriendo. A ver las vistas. Vale, estamos dentro del planeta. Entiendo, ¿no? Es que antes la imagen se veía esto como si fuese el rayo de la estrella de la muerte, que está en la superficie del planeta, pero entonces esos planetas que se ven ahí... no sé, no me hago... la composición del sitio. Vale, siguiente. Aquí no hay capítulos como en las anteriores, ¿no? No, aquí no. Vale, nos hemos aliado con la emperatriz Acina y el Imperio en la batalla por la superarma de Iokath. Una vez hemos tomado esta decisión, no, tan pronto hemos tomado esta decisión, la República ha lanzado su ataque contra la base imperial. Make your way to the Imperial Forward Base on Iokath. Vale, tenemos que dirigirnos a la base.
Y esto de aquí, que antes he escogido desplegar a la armada Sith, debe ser, parece como son como misiones diarias, ¿no? Pero no sé si es que envías al ejército a hacer las misiones o cómo va. Tendré que mirármelo todo esto, a ver cómo iba la mecánica de esta expansión. A ver, hacia aquí. Vale, este es el lado de la República. Aquí es donde tenemos que ir, el lado del Imperio. Y esto es el tranvía por el que hemos llegado. Esto es muy interesante. No, una pausa no hace daño nunca. Siempre va bien descansar. Sobre todo cuando tienes trabajo así, rollo tesis y historias de estas que tienes la cabeza hecha un lío y a veces conviene despejarse un rato y olvidarse un poco de todo eso para volver a retomarlo luego con más fuerza, ¿no? Mira que vemos a un jugador. Vale. Toda esta expansión parece que va a pasar aquí en este planeta. Vale, aquí tenemos acceso a... Vale, estas son las armaduras que hablaba de las misiones de las alertas. Te dan... Me faltan todavía por conseguir algunas. Tengo completa esta, por ejemplo, esta también. Pero como veis, aún me faltan bastantes. Una vez completadas se te ponen directamente en colecciones. A ver cómo era. Vale, aquí ya tenemos Remnant. Remnant se llamaban todas. Remnant Arcanian, Remnant Dreadward. Vale, estas son las que ya he conseguido completas. Hay algunas que me faltan. Algunas partes todavía. Tienes que ir haciendo misiones de las expansiones anteriores. Básicamente heroicas. Haciendo misiones heroicas te dan el de botín estas partes de armadura. A ver, ¿a dónde vamos? Hacia aquí. ¿Podemos montarse? Vale. No, hacia aquí no. ¿Cómo accedo ahí? Vale, aquí hay unas misiones. Vale, estas son las diarias de Iyokadi que nos dan. Nos darán más cristales. Vale, la moneda aquí son los cristales estos. Y luego tenemos que ver qué conseguíamos con estos cristales. Supongo que habrá algún vendedor o algo. Vale. Pero como ahora vamos a focalizarnos en la historia, esto ya lo dejaremos para más adelante. Y ya me lo miraré luego. Cuando haga partidas así sin grabar. ¿Ves? Es que no entiendo muy bien dónde estoy. No lo sé.
Ah, vale, era por aquí. Hostia, me han matado, claro, iba tan confiado de que iba sobradísimo que no me he dado cuenta. Es que encima lo llevo compañero, ¿no? Así, sí que lo llevo. Pues muy mal, tío. ¿No me has curado? Ay, espera. Vamos a curarnos primero. Master Zhou would be proud. Pues no me entiendo por qué me has matado, la verdad. Sí, voy igual de sobrado que antes. Republic thinks they can defeat us. Impress them with the might of the Empire and the Eternal Alliance.
¿Qué estoy haciendo? Vale, estamos activando tecnología y Okana para activar defensas. Supongo que ante el inminente ataque, ¿no? Cuidado. Uf. Menos mal que he activado Force Cloak, porque me iban a matar. Vamos a tener que ir con cuidado. Es que no sé muy bien si tengo que ir aquí, ¿eh? Vale, aquí no queda nada más. Vaya barricadas, ¿eh? No es que sean muy efectivas. Aquí ya queda uno. Master Zhou would be proud. The Republic persists, but our defenses are holding strong. Vale. Por aquí no queda nada. Y por aquí. Esto de aquí. Republic artillery incoming! Look out! Anti-personal traps. Power node, no. Anti-personal traps. No son estas, ¿no? Esto es un power node que ya los tenemos todos activados. Aquí no queda nada. Pues no sé. Aquí queda. No, esto es un power node también. Ah, sí que es eso. Vale. Pues vamos allá. Me va a ver, ¿no? All forces, Sí. fire on the Republic position.
Vale, defeat the Republic Walker. Tenemos que matar al trasto este. Vamos a activar el Heroic Moment. No puedo interrumpirlo. On the run. Let no one escape. ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa. Está bien que sea mi devoto, pero no hace falta que se arrastre a mis pies de esta manera, ¿no? Tiene un poco de dignidad. Locate Empress Asina. It's been far too long since I've spilled Republic blood. I haven't had this much fun since our time on Droman Kaas. And once again we stand triumphant against our foes. We have secured our base and sent the Republic troops whimpering back to their master. The closer our relationship, the more impressive the results. Our combined power will fill Malcolm with terror. If I know the Supreme Commander, he's already plotting the Republic's next move. Strike teams Aurek and Greg suffered heavy losses. The survivors await your orders. Asina must be loving this. But her victory belongs to her ally. You compiled a report on the Alliance commander. What's your recommendation? She's a hardened veteran with extensive personnel and resources. Even with our numbers, I doubt our chances in a head-to-head battle. Asymmetrical tactics would be best. A surprise attack,
Surgical and precise. Then we'd better shock the Alliance commander. Gather your top engineers and rally the troops. I'm coming to Iokath. What are we looking at? The Republic has erected a formidable base. Their defenses are impressive, but they lack the supplies needed for a long campaign. If we lay siege to Malcolm's base, we can suffocate the Republic offensive and win the war. Why suffocate them slowly when it's so much more satisfying to crush their windpipe? To pull that off, we'd need the Eternal Fleet, and they're still on standby. You're thinking too small, Agent Shan. My scouts recently found a weapons factory. It's guarded by a host of Iokath droids, and filled to the brim with dangerous toys. What do you say we plunder the factory, then use what we find to annihilate Malcolm's base? Good idea, Asina. Now I know how you climbed to the top of the Imperial food chain. I aim to delight. Coordinate with Lana, and get ready to attack the base. Theron and I will take the weapons factory. Vale, siguiente misión. Vale, tenemos que ir a la fábrica de armamento y asegurarla para la alianza. Estamos solo en esta trozo de aquí, ¿eh? Vale. Estamos en territorio hostil. ¡Hola! No me he dado cuenta. Seguiremos por aquí. ¿Esto es un transportador? Sí. ¿Y a dónde nos envía?
Ah, no, aquí no. Aquí no tenemos que ir, ¿no? No, para nada. The Lost Arsenal. Probamos de ir por aquí, a ver. Una cosa, no sé si puedo cambiar de compañero. All right, later. Este no es muy temático aquí porque no es... Es más de la República. Entonces no queda muy bien. Debemos coger a alguien más alineado con el Imperio, ¿no? Lana, no sé si la tenemos disponible. Good to see you. Sí. Beth, bueno, Beth. La salvamos en la historia anterior. Y es desde el principio del juego que desde que estábamos en Corriban, donde la conocimos. Vamos a jugar un rato con Beth. Be well. How's it going, Aunque my lord? tampoco es que sea muy del Imperio. Recordemos que era esclava. Y la liberamos. Bueno, decidimos no mantenerla como esclava. Iremos un rato con Beth, para variar. Vamos a hacer viaje rápido. De menos a Eugenio hoy, que él conoce más del lore de Star Wars y siempre nos da sus apuntes. Mierda. Vale, aquí es donde estábamos al principio, es como la base esto. Vale, esto es el tranvía. ¿No puedo ir a ningún sitio? ¿Por qué no? Ah, vale, que este no es. Esto es el... Esto es para ir a la parte de la República. Es este de aquí arriba. Déjame mirar una cosa. Quería mirar cómo iba de espacio de disco duro porque estoy grabando desde OBS y estoy grabando también en local desde Nvidia. Porque como es la primera vez que lo hago, que no pase nada y me quede sin la copia local. Vale, ahora sí. No podemos pasar. Estoy volviendo atrás, no sé, me he hecho un lío, no sé dónde estoy ahora mismo. Vuelvo a estar aquí. Pero antes no me lo marcaba esto. Está troleando el juego.
Ahora sí. Uf, volvemos a estar aquí. Pues hemos hecho todo este tramo para nada. No deberíamos haber hecho el viaje rápido. Hostia, estoy viendo que va con un delay brutal. Estoy mirando por el móvil lo que está emitiendo y todavía está hablando con la emperatriz Acina. Vale, por aquí ya he pasado. Exacto, es desde donde he caído antes. He vuelto a matar, a desmontar en el mismo sitio. Nobody better mess with us now. You're good to go. Vale, vamos a pasar de tomar el teletransporte ahora. Vale, aquí es donde tenemos que ir. Commander, Acina briefed me on your plan to seize the weapons stockpile. Commander, I received a transmission. It's heavily encoded, but it appears to be from Scorpio. She says only the gods can give us back full control of the Eternal Fleet. As to what that means, your guess is as good as mine. Astonishing. Resetear los reactores de la fábrica. Ah, vale, ahora llevo a este robotijo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, están transportando núcleos de esos. ¿Y dónde hay? Aquí. Me he convertido en mano de obra.
Tantos años estudiando en la academia así para acabar de peón de obra en una factoría de armas con los robotijos. A ver si llego antes. Toma, le he quitado el sitio. Me queda uno. Me he colado vilmente, ¿eh? Entre el de control room. Wow. Say I never did anything for you. Oh, Dios mío, me he dado sin querer a Alt Tab. Ya, sí, ¿no? Sal y vuelve a entrar, es lo que dicen siempre los informáticos para solucionar todos los problemas. Bueno, y la verdad es que la mayoría de casos funciona. Creo que no me va a gustar esta expansión, ¿eh? Y pasa todo aquí, en el mundo este, con los robots. No me está molando. Me gustan más las historias tipo Cartel Hood y cazar recompensas, contrabandistas. ¿Este quién es? Is that what I think it is? One of ICATH's original creators. Looks like it's been dead for centuries. Let's hope it stays that way. Even all this time later, I can still feel the agony of its final moments. Something horrible happened here. Thanks for the nightmare fodder. All right, buddy. Let's see what you know about these weapons. Iocath's even more impressive in person. Its technologies will defend the Republic soon enough. We've nearly finished construction, but the schematics are missing key pieces of data. Time is short, Captain. Find a workaround. Right away, sir. We can't fail now. The fate of the Republic rests on our shoulders. Jack. Volvemos a ir con el Zeron, ¿eh? Aquí. Supongo que temáticamente es el compañero que debemos llevar. I'd say that's enough firepower to get Malcolm a run for his money. Download every last file.
We need to know how to use these weapons, and how to build more of them. Give me 1 minute. That's odd. Some of these files have already been decrypted and translated into BASIC. We might have Scorpio to thank. If she's listening, I wouldn't mind the temperature getting bumped up a few degrees. No? Well, I can't blame a guy for trying. Huh. This place used to be the superweapons control room. Looks like our crispy friend here was the last one to use it. Over a millennia ago. Search the records for any signs of what wiped them out. Looks like Iokath's creators were fighting a civil war. One side built the weapon, but something went wrong. The superweapon's more dangerous than we thought. It wiped out all life on this planet. What kind of weapon wipes out an entire species and leaves the droids to tend house? Maybe a bioweapon, sentient programming? I'm not sure. Only one thing's for certain. According to this data, it was tested on 4 different planets before Iokath. All successful. Over 10 trillion lives gone. This isn't a weapon. It's the apocalypse. If the Empress hears about this, she may try to seize the weapon and turn it against us. My lips are sealed. There. I've downloaded Arsenal blueprints, fusion matrices, everything our army needs to gear up with the latest and greatest Iokath weaponry. Now, let's get out of here before that happens. Bueno, se avecina batalla durilla. Vamos allá. Sound like the present. Que no dejan de salir. ¿Y hay algo?
Joder, tampoco ha sido tan duro. Vale, volver a la base. Commander, we've received your intel. I'm dispatching teams to secure the rest of the weaponry. Meet me at Asina's base. It's about time we take the fight to the Republic. I'll see you there. And I have something to discuss once you arrive. Lana out. No, no hay viaje rápido. Aquí tampoco. Voy a echar un último vistazo a esto. Está guapo, ¿eh? ¡Ay! No haremos ningún comentario. Mira, pero nos ha servido para viajar rápido a donde teníamos que ir. ¿Ves? No hay mal que por bien no venga. Commander, we need to talk. Time's short, Lana. What's on your mind? I've been thinking, how did the Empire, the Republic, and the Eternal Alliance all find the superweapon within minutes of each other? The timing's too perfect. It can't be a coincidence. Exactly. We were acting on intel from an anonymous source, and it turns out so was the Empire. What's your point? I cross-referenced both sets of data, and they're identical. I'm confident the Republic received the same intel. Whoever tipped us off wanted everyone to clash over the superweapon. They wanted to start a galactic war. Scorpio, sí, suena a Scorpio. Scorpio's in control of Iokath now. Could she have done this? I'm not sure how Scorpio would benefit, but she's on my list. Other top suspects include the Shroud, Darth Jadus, a rogue agent inside the Republic's Strategic Information Service. Let's not rule out Sith intelligence. The point is, there are too many suspects to count. Find me a name. I'm on it, Commander. Welcome back, Commander. Meet the Crimson Talon, a joint Imperial Alliance production, outfitted with Iokath weaponry and ready for you to pilot in battle. If I'd known we were exchanging gifts, I wouldn't have shown up empty-handed. Bring me Malcolm's head and we'll call it even. Incoming call. Supreme Commander Malcolm. Have you called to surrender? Not quite. Consider this a friendly warning. My engineers have discovered a back door into the superweapon. Once they've gained access, we will turn the weapon against you and win this war for the Republic. There's no way you bypassed the defenses so quickly. Denial won't save you. This isn't a game, Malcolm. If you activate that weapon, thousands will die. But I'll save millions of Republic lives from your Eternal Fleet. I thought you'd do the same, but I see I was wrong. Goodbye, Agent Sean. Damn it, Malcolm. If we move quickly, we can stop your father before he activates the superweapon. You're right. Let's do this. The Walker is yours, Commander. Lead our charge. Crush the Republic. Bueno, siguiente misión. Lo vamos a dejar aquí por hoy.
lo vamos a dejar aquí por hoy. Siguiente misión vamos a ir con este Walker. Pero bueno, llevamos ya 1 hora y 40 de directo, domingo por la tarde. Tengo cosas que hacer también ahora antes de cenar. Y nada, pues eso. Gracias una vez más, los incondicionales, Víctor. A los que hayáis pasado por aquí también, gracias. Y ya sabéis, si queréis suscribiros al canal, pues me hacéis un poquito más feliz. Y nada, si todo va bien, nos vemos el siguiente domingo para Star Wars. Continuaremos esta historia y mientras, pues habrá también los otros directos de Fallout 4. Supongo que esta noche, de aquí 4 orillas o así, 8. No, de aquí 3 horas me conectaré para hacer un directo de Fallout. Cortito también, porque mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Pero me está enganchando Fallout y también me gustaría continuar con esa historia, con la historia de Linda Johnson. Vale, pues nada más, que vaya bien la semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí. Chao.